Hoy el grupo número 5, con el nombre de Darien, va a presentar el webinar de evaluación preoperatoria en cirugía bariátrica más allá del IMC, asesorado por la doctora Debbie Wong. Bueno, Ok, como una introducción para la cirugía bariátrica, para entrar en contexto, la cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que van a modificar la anatomía del sistema digestivo. Por ejemplo, va a reducir el volumen gástrico o altera el tránsito intestinal con el objetivo de inducir una pérdida de peso sostenida y mejorar o resolver las comorbilidades asociadas a obesidad grave cuando los tratamientos no quirúrgicos pues, han fracasado en esos pacientes. Se han refinado a lo largo de muchas décadas y pues se encuentran entre los tratamientos con mejor estudiados en la medicina moderna. Se realizan con pequeñas incisiones utilizando técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, que es la nueva tecnología, que es lo que pues, se conoce como cirugía laparoscópica o robótica, y pues estos avances permiten al paciente tener una mejor experiencia general, con menos dolor, con menos complicaciones postquirúrgicas, hospitalizaciones más cortas y una recuperación más rápida, que pues es lo que se aconseja en estos pacientes. ¿Ok? Para darle un contexto un poco rápido de cuando hablamos de cirugía bariátrica, ¿qué tipos es lo que conocemos? Pues los que más vemos que se realizan es uno es la manga gástrica, también conocida como gastrectomía vertical en manga, que básicamente, como vemos en el video que se ejemplifica, el cirujano va a extirpar la mayor parte del estómago y entonces va a dejar solamente una sección en forma de banano que, como vieron, cierra con grapas. Esta cirugía pues va a reducir la cantidad de comida que puede caber en el estómago, lo que hace que la persona se sienta llena mucho más rápido. Otro tipo de cirugía bariátrica es la derivación gástrica, también conocida como derivación gástrica en Y de Roots, que se hace en 3 pasos. Como vemos, el primero, el cirujano va a engrapar el estómago, creando una pequeña bolsa en la sección superior. Las grapas reducen el estómago, por lo que la persona come menos porque se siente llena más rápido. Luego entonces el cirujano va a dividir el intestino delgado en 2 partes y une la parte inferior directamente a la bolsa pequeña del estómago, como está ejemplifica el video. Después el cirujano vuelve a conectar la parte superior del intestino, dejando la nueva ubicación en la parte inferior del intestino. Esto permite, como pueden ver en lo que ejemplifica el video, que los jugos digestivos del estómago fluyan de la parte derivada del intestino delgado a la parte inferior del intestino, de modo que los alimentos se puedan digerir completamente. Y otra de las cirugías bariátricas que vemos es la banda gástrica ajustable. Este tipo de cirugía, pues el cirujano, como ven en el video, va a colocar un anillo con una banda inflable alrededor de la parte superior del estómago para crear una pequeña bolsa. Al igual que la manga gástrica y la cirugía de derivación gástrica, pues esta banda gástrica hace que la persona se sienta llena con mucha menor comida. Lo que tiene la banda que vimos aquí en el interior es un globo circular que está lleno de solución salina. Para cambiar el tamaño de la abertura de la bolsa al resto del estómago, entonces el cirujano puede ajustar esta banda inyectando o extrayendo la solución salina, como se ejemplifica en el video, a través de un pequeño dispositivo, que es lo que sale al final, que se coloca por debajo de la piel, que es este que ven aquí al fondito, que es el que se va por debajo de la piel. Ahora, la evaluación preoperatoria. ¿Por qué es importante? La evaluación preparatoria en el proceso de la cirugía bariátrica es un proceso fundamental que permite determinar la idoneidad del paciente para esta operación, optimiza así sus comorbilidades y reduce los riesgos perioperatorios. Su objetivo es garantizar la seguridad y el éxito del tratamiento quirúrgico mediante un abordaje multidisciplinario, que incluye una valoración médica, también una evaluación nutricional, una evaluación psicológica y anestésica, que como ustedes verán a continuación, mis compañeros van a ahondar mucho más en este tema. Durante esta etapa se identifica y corrigen deficiencias nutricionales que puedan tener el paciente. Se controlan las enfermedades asociadas a la obesidad, como por ejemplo la diabetes
o la hipertensión, o también una de las enfermedades muy clásicas en pacientes con obesidad, la apnea del sueño. Y se evalúa la capacidad del paciente entonces de adherirse a los cambios del estilo de vida posterior a la cirugía. Porque como, bueno, ya nos han comentado en diversas clases, no solamente se trata de la cirugía bariátrica, sino también el cambio del estilo de vida que el paciente debe tener post cirugía bariátrica. Eso es muy importante para el éxito de esta cirugía. Entonces, una evaluación integral adecuada mejoran todos los resultados metabólicos y disminuyen las complicaciones postoperatorias. ¿Ok? La evaluación preoperatoria, ¿por qué es importante? El índice de masa corporal, aunque ampliamente utilizado para clasificar la obesidad y seleccionar los candidatos a cirugía bariátrica, presenta limitaciones importantes cuando se emplea como único criterio diagnóstico en la cirugía bariátrica. Y es de este tema en específico en el cual se explaya nuestra charla. El IMC, como dice y representa nuestra ilustración, no distingue entre masa grasa y masa muscular, ni refleja la distribución del tejido adiposo o factores que se relacionan de manera mucho más directamente con el riesgo metabólico y cardiovascular. A continuación, mi compañero entonces va a ahondar mucho más después de esta introducción sobre nuestro tema del webinar. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de los criterios clásicos que se han establecido desde hace años para lo que son la selección de pacientes para la realización de este tipo de cirugías. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, el punto de partida siempre se nos ha hablado que ha sido el IMC, el índice de masa corporal. Según la guía conjunta de la ASMBS, la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, y la IFSO, la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos, del año 2022, este indica que la cirugía bariátrica está indicada en población adulta con un IMC mayor o igual a 35 kilogramos por metros cuadrados, independientemente de la presencia, ausencia o severidad de las comorbilidades que esta persona tenga. También, esta guía indica que se puede evaluar a los pacientes que tengan un IMC menor a esto, entre 30 a 34.9. La cirugía puede considerarse siempre y cuando existan enfermedades metabólicas como la diabetes, mellitus tipo 2 o la hipertensión arterial, o si los métodos convencionales de pérdida de peso han fallado en un gran periodo de tiempo. También es importante mencionar que esta guía se ajusta a la población asiática, de tal manera que se considera obesidad cuando estos tienen un IMC mayor o igual a 25 y se indica para cirugía con un IMC mayor a 27.5 kilogramos por metros cuadrados. Otra importancia es la población pediátrica. La guía indica que en niños, adolescentes con obesidad severa, la cirugía bariátrica sí puede considerarse y es de forma segura. Hay gran evidencia y buenos resultados en cuanto a pérdida de peso duradera y la mejoría de las comorbilidades que pueden tener estos niños. Entonces, según esta guía, se pueden considerar en población pediátrica aquellas que tengan un IMC mayor o igual al 120% del percentil 95, más la presencia de una comorbilidad mayor, ya sea diabetes, por ejemplo, o dislipidemia. Esto, según las guías pediátricas, se clasificaría como una obesidad clase 2. También se puede pensar en realizar esta cirugía para aquellos pacientes pediátricos con un IMC mayor o igual al 140% del percentil 95, incluso con comorbilidades leves. Este se clasificaría, según las guías pediátricas, como una obesidad clase 3. Dando un poco un pantallazo acerca del contexto histórico de por qué se decidió el IMC de esta categoría. Tengo que mencionar que a partir de 1991, el NIH, el National Institute of Health, convocó una conferencia de consenso, tras la cual se publicó un documento sobre la cirugía gastrointestinal para el tratamiento de pacientes con obesidad severa.
Este recogía el conocimiento de múltiples médicos disponibles con la tecnología y el conocimiento de aquella época, en la cual se estableció criterios conservadores de únicamente operar como cirugía bariátrica a aquellos con un IMC mayor o igual a 40 o mayor o igual a 35, siempre y cuando éste tenga comorbilidades de riesgo. ¿Esto por qué? Por el alto riesgo de las cirugías abiertas que se realizaban en aquella época. Sin embargo, con el tiempo, la actualización, la tecnología de las cirugías, la evidencia ha mostrado que existe un gran beneficio en realizar este tipo de cirugía en pacientes que incluso tengan un IMC menor, como los mencioné anteriormente. Con los años se han dado muchos estudios clínicos y metaanálisis, demostraron que pacientes con IMC menor lograron incluso remisión de diabetes, mejor control de la presión arterial y reducción de la mortalidad. Por eso, como mencioné en la diapositiva anterior, se hizo un consenso en 2022 en donde se amplió la indicación y se reconoció el beneficio metabólico, que era mucho más importante que lo que es la pérdida de peso como tal. Entonces aquí nos surge una duda. ¿Por qué el IMC no refleja entonces la composición corporal ni el estado metabólico? Pues el IMC es únicamente una fórmula que divide el peso entre la estatura al cuadrado. Pero este, como mencionó mi compañera anteriormente, no distingue entre la grasa y el músculo, tampoco entre la grasa visceral, que está altamente asociada a riesgo cardiometabólico, y la grasa subcutánea, como tampoco este considera factores como edad, sexo o estado metabólico. He ahí la importancia también de esta charla, ya que más adelante mis compañeros van a mencionar nuevos parámetros que se han ido agregando al IMC para poder considerar si un paciente es apto o no para este tipo de cirugía. El IMC sigue siendo útil, es verdad, pero más como una herramienta poblacional y de tamizaje, no como un indicador único de salud individual. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la evaluación integral del paciente obeso. Antes de la cirugía bariátrica, el paciente no solo se evalúa por el cirujano, debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario que puede estar compuesto por un médico internista, un endocrinólogo, el cirujano bariátrico, el anestesiólogo, un nutricionista, psicología, psiquiatría y si hace falta, cardiología o alguna otra especialidad. La idea de esto es hacer lo que llamamos prehabilitación, que es optimizar al paciente antes del procedimiento para que tenga menos complicaciones y una mejor recuperación. Next. Esta evaluación médica inicial debe contar con historia médica, una historia psicosocial, un examen físico, las pruebas de laboratorio, y también algo muy importante es evaluar las causas de obesidad y de las comorbilidades asociadas con la obesidad y los factores que pueden afectar la indicación o recomendación de la cirugía bariátrica. Ok, como muchas cosas, bueno, como toda la medicina, el primer paso debería ser la historia clínica completa. No solamente debo preguntar por el peso y el índice de masa corporal, sino que desde cuándo tiene obesidad, cómo ha evolucionado, qué intentos ha hecho de bajar de peso antes de, de llegar al paso a hacerse una cirugía bariátrica y cómo han sido los resultados de los mismos. También pregunto por historia médica y quirúrgica previa, medicamentos actuales, historia familiar, síntomas actuales, impacto funcional. Otro dato muy importante que debemos preguntar a las mujeres es por sus ciclos menstruales y antecedentes del síndrome ovario poliquístico, antecedentes obstétricos y el deseo de embarazo futuro, ya que se recomienda evitar el embarazo antes de la cirugía y hasta 12 a 18 meses después. Ok, en cuanto a la evaluación de comorbilidades, es muy frecuente que los pacientes obesos presenten comorbilidades asociadas y en la cirugía bariátrica es obligatorio de forma sistemática evaluar cada una de estas. Revisamos si el paciente tiene hipertensión arterial, cómo están sus cifras, si su tratamiento está bien ajustado. Evaluamos diabetes mellitus tipo 2, su control glicémico, su tratamiento para esta
condición, buscamos datos de síndrome de apnea obstructiva, como ronquidos intensos, pausas respiratorias nocturnas, somnolencia diaria, y también evaluamos otras comorbilidades como dislipidemias, enfermedad cardiovascular, enfermedades articulares, reflujo gastroesofágico, y el objetivo de esta evaluación es que estén lo mejor controladas posibles para mejorar el beneficio global de la intervención. En cuanto a exámenes de laboratorios complementarios, las guías son bastante claras. A nivel de un laboratorio básico se recomienda un hemograma completo, una prueba de función hepática, prueba de función renal, un perfil lipídico, la glicemia y la hemoglobina glicosilada, electrolitos, tiempos de coagulación, tiempo y cruce sanguíneo, urinálisis y prueba de embarazo en las mujeres. En cuanto a estudios más específicos, estos se deben realizar según los hallazgos clínicos y la consideración debe individualizarse para cada paciente. En el electrocardiograma se realiza en la mayoría de los pacientes, pero en caso de que el paciente tenga alguna afección cardíaca, podemos enviar pruebas adicionales según riesgo. Un ultrasonido abdominal si hay síntomas biliares o de alteración hepática, una endoscopía digestiva alta es muy recomendada en aquellos pacientes que presentan alteraciones gastrointestinales y se ha evidenciado que hasta un tercio de los pacientes pueden tener hallazgos que cambian el manejo de la intervención. Algunos estudios para hernia hiatal, reflujo o trastornos de la movilidad sí hay síntomas gastrointestinales, y en áreas de alta prevalencia también se recomienda el tamizaje por Helicobacter pylori, perdón, y muy importante también el tamizaje para malignidad, sobre todo basado en la edad, el sexo y el tipo de paciente, que puede incluir cáncer de colon, mama, cervix, próstata y según las pautas generales. En cuanto a la evaluación nutricional, debemos enfocarnos en tres pilares importantes. Primero, la detección de deficiencias nutricionales existentes. Un concepto que debemos tener presente es que el paciente con obesidad puede estar obeso, pero estar malnutrido al mismo tiempo. Por eso se recomienda hacer una evaluación inicial con medición de micronutrientes antes de la cirugía, tales como hierro, ferritina, ácido fólico, vitamina B12, vitamina D y en algunos casos vitamina A y vitamina E. Si encontramos deficiencias, lo ideal es corregirlas antes de la cirugía porque después, con la restricción y la mala absorción, se pueden agravar las mismas y dar paso a condiciones como anemia, neuropatías y problemas óseos. En cuanto a la evaluación de los hábitos alimentarios, debemos analizar al paciente no solamente por qué come, sino cuántas veces al día come, qué tipos de alimentos consume, si predomina el consumo de azúcares simples o si presenta atracones o tiene algún trastorno al momento de alimentarse. También tratamos de diferenciar si el paciente come principalmente por hambre física o por hambre emocional. Y esto va a hablar un poco más mi compañero en la evaluación psicológica. Y en cuanto a la intervención nutricional previa, no hay una evidencia sólida para establecer programas largos de pérdida de peso preoperatoria. Sin embargo, favorecer una pérdida de peso moderada y dirigida a casos seleccionados, sobre todo cuando hay comorbilidades como hígado graso o hepatomegalia, podría ser muy beneficioso porque reduce el volumen hepático y favorece a la intervención laparoscópica, mejorando la exposición y posiblemente disminuyendo complicaciones. Para lograr esto se puede utilizar dietas hipocalóricas o muy hipocalóricas a corto plazo, ajustes nutricionales específicos en pacientes con diabetes para optimizar el control glucémico y en algunos centros procedimientos endoscópicos temporales como un balón intragástrico, slits duodenales, aunque esta no está totalmente recomendado para todos los pacientes. El ejercicio preoperatorio no siempre va a mejorar a lo largo
las complicaciones o el resultado de la cirugía. Sin embargo, sí mejora la capacidad cardiorrespiratoria del paciente y la condición funcional con la que el paciente llega al quirófano. Gracias. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación psicológica, hay que recordar que esto es un pilar esencial y de carácter obligatorio en el proceso preoperatorio de la cirugía bariátrica, porque la obesidad casi nunca viene solo con, solamente ella sola, viene con componentes emocionales y componentes mentales que si no se tratan, hacen que el paciente recupere ese peso o abandone simplemente los controles. O incluso hay estudios longitudinales que demuestran que una evaluación psicológica adecuada reduce esa ganancia de peso post cirugía en un 15 a 25% a lo largo de 5 años. Entonces, ¿qué buscamos en esta evaluación? Primero, los trastornos de la alimentación. Muchos candidatos comen de manera descontrolada, atracones, picoteo continuo o comen durante la noche. Entonces, si esto está activo, me aumenta mucho más el riesgo de volver a comer mal después de la operación. Entonces, hay que identificarlos oportunamente, porque si no tienen un control, entonces van a recuperar el peso. ¿Qué se recomienda? Tratamiento previo con terapia cognitiva conductual, y si no recupera con eso, entonces vamos subiendo la escalera terapéutica, como lo que es utilizar los inhibidores de recaptura de serotonina antes de la cirugía. Entonces se pospone la cirugía hasta una remisión de por lo menos 3 a 6 meses. En cuanto a la depresión, estudios dicen que 1 de cada 3 pacientes que llega deprimido y llegan con ansiedad alta, entonces tienen expectativas mágicas. En un año, ellos piensan que en un año van a bajar todo y vuelven a comer normal. Entonces se frustran. Hay que dar educación realista con videos, simulaciones. Entonces, si la depresión es muy grave, también hay que aplazar el periodo de la operación. En la siguiente diapositiva vamos a ver algo relacionado a las escalas. En cuanto a la capacidad de seguir estos controles, esta cirugía necesita cambios para siempre, pero la mitad de los pacientes abandonan en realidad los controles a los 2 años. Entonces, hay que mirar cómo está el ambiente familiar, si tiene apoyo, si cumple dietas o tratamientos. Entonces, vamos a utilizar herramientas, como por ejemplo, contratos de compromiso, charlas motivacionales. Si los pacientes no pueden asistir a la cita, podemos implementar videollamadas para que por lo menos sigan viniendo a las citas y no recuperen ese peso perdido. Entonces, si vamos a la siguiente slide, vamos a ver estas escalas cuando nos llega el paciente para poder detectar si hay depresión, si hay ansiedad. Entonces, estas escalas, por ejemplo, la PHQ-9 o el índice de depresión de Beck o el GAD-7, son escalas bastante buenas, tienen alta sensibilidad y especificidad por arriba del 85%, que nos ayudan a evaluar al paciente y a detectar los casos de depresión y ansiedad. Entonces, seguimos a la siguiente. También tenemos que hacer una evaluación funcional y metabólica. Ya de por sí las personas con obesidad tienen un cuerpo inflamado todo este tiempo. Esto aumenta las incidencias de trombosis, mayor infecciones, mayor o mala cicatrización. Entonces, intentamos abordarlos para disminuir le tocamos PCR ultrasensible. Si está mayor a 3 miligramos por litro, entonces tenemos que abordarlos con una dieta mediterránea, con suplementos de omega 3 para tratar de bajar esa PCR en un 30 a 50% de los niveles que tiene el paciente para poder entonces operarlo. Si los pacientes llegan con resistencia a la insulina o con diabetes, si tienen una glucosa mal controlada, una hemoglobina glicada mayor a 8%, entonces esto me contribuye también a desarrollar infecciones y una cicatrización lenta, y por ende debemos aplazar la cirugía para tratar de mejorar ese índice glicémico. Entonces la capacidad del paciente de respirar y moverse también importa, porque cuando hacemos prueba de caminatas en 6 minutos y no superan los 350 metros, esto es un pronóstico malo, porque me aumenta el riesgo de complicaciones en el quirófano. Entonces tenemos que abordarlo con ejercicio supervisado, lo que es caminata, algo de pesas, eh, para evitar que se nos complique. Por lo menos que hagan ejercicio 150 minutos a la semana, y en el caso de que tengan apnea, utilizar
apneas para el sueño y que consiga mejorar lo que es la estancia intrahospitalaria. Hay estudios que demuestran que la utilización del CPAP me disminuye entonces la estancia intrahospitalaria de 1 a 2 días. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar sobre la evaluación del riesgo quirúrgico del paciente. Cuando buscamos las escalas para medir riesgo quirúrgico, primero quiero aclarar que si lo hacen van a encontrar 1 millón de escalas. Hay escalas para absolutamente todo que tenga que ver con un riesgo quirúrgico, desde lo más macro a lo más micro. Entonces, el día de hoy yo les traigo, por todo lo que investigué, las 4 escalas que más se utilizan tanto a nivel nacional e internacional y las que tienen como generalmente más uso, más ampliamente utilizadas y las que tienen como más relevancia. Entonces, empezando por una escala que está muy estandarizada, tenemos la escala ASA, que es la escala de riesgo anestésico que se utiliza para evaluar el estado físico general del paciente al que vamos a operar. No evalúa el tipo de cirugía ni el riesgo de la cirugía. Eso sí es importante saberlo. Además que no predice complicaciones específicas de la cirugía por sí solas para el paciente específico. Se correlaciona más con lo que es la mortalidad perioperatoria. Entonces, tenemos como 6 estadios o 6 clasificaciones ASA que van desde un paciente sano hasta un paciente de muerte cerebral. Entonces, ¿en qué nos ayuda esta escala? Básicamente, si nosotros leemos, y de verdad se usa muchísimo, vemos que hay un paciente ASA 3. Ya sabemos que este paciente va a ser un paciente con enfermedad sistémica severa, que como pueden ver en los ejemplos, puede tener una limitación funcional importante, diabetes mellitus e hipertensión no controlada, EPOC, obesidad mórbida, hepatitis, etcétera. Y por menos, lo que yo vi en mi rotación de cirugía durante el mes, la mayoría de los pacientes que se operan son ASA 2 y ASA 3. Es decir, pacientes con enfermedad sistémica moderada, como fumadores, embarazadas, un IMC entre 30 y 40, diabéticos, hipertensos controlados, eso sí es muy importante. Si tienen estas enfermedades controladas, irían en ASA 2. Si está descontrolado, irían en ASA 3. Eso sí vi que suele confundir a nivel general a muchos, pues, no tanto médicos, pero sí bastantes estudiantes. Entonces, si se dan cuenta, a medida que va aumentando el número, pues el paciente tiene un peor estado de salud, inclusive ya llegando a las A6, que ya básicamente es un paciente con muerte cerebral, que pues se utiliza esta escala de por qué operaremos a un paciente con muerte cerebral para la donación de órganos. Y a las A5, que es un paciente moribundo, que la supervivencia es nula si no se opera. Por ejemplo, un aneurisma abdominal o torácico roto. Y bueno, la SA1, que honestamente en el mes entero yo nunca vi una SA1. Nunca vi un paciente sano, nunca vi un paciente no fumador, un paciente no obeso, que no consuma alcohol o que lo consuma de forma mínima. Yo nunca vi una SA1. En la mayoría, ASA2 y ASA3. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para que nosotros ya, ok, ASA3, no sé qué tiene, no sé qué patología tiene de fondo, no sé qué comorbilidad tiene, pero yo ya más o menos sé cuál va a ser el riesgo quirúrgico. Se nos ayuda como a agilizar bastante y tener una idea general de lo que nos vamos a enfrentar en el quirófano. Entonces, también tenemos la escala para evaluar una evaluación cardiovascular, respiratoria, que al final lo que nos ayuda a identificar son riesgos cardíacos mayores y riesgos respiratorios. Entre todas estas escalas, les traigo la Stop Band, que es la que se utiliza mucho también en anestesiología, que es básicamente para medir si el paciente tiene riesgo de sufrir apnea obstructiva del sueño, que esto es muy importante porque al momento de aplicar anestesia, el paciente, si es una operación mínimamente invasiva, lo que sea, puede llegar a tener un episodio de apnea y puede ser una complicación muy grave durante la cirugía. Entonces, bueno, ahí tienen básicamente la fotito de la escala. La interpretación de 0 a 2 es un bajo riesgo de sufrir un episodio de apnea, de 3 a 4 es intermedio y mayor a 5 el riesgo es bastante alto. Hay unos factores de riesgo clínico, según la AJA, que son muy generales. En verdad son unos riesgos generales, que ellos te lo ponen ahí en las páginas. Pacientes con historia de cardiopatía isquémica, paciente con insuficiencia cardíaca, paciente con enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus insulino dependiente, creatinina sérica mayor a 2. Son pacientes que en sí ya tienen un riesgo clínico elevado. Esto no es una escala, realmente lo de la AJA no es una escala per se, pero sí nos clasifica ya ciertas patologías relativamente comunes que vamos a ver en el hospital, que pues podemos enfrentarnos a una cirugía de emergencia y tener un paciente de este estilo, ya sabemos que es un paciente de riesgo. Entonces, el stop band sí se utiliza, honestamente yo nunca vi que lo utilizaran, pero sí sé que a nivel de anestesiología, a nivel interno de ellos, sí lo usan bastante, porque ahí pueden decidir cuál va a ser el abordaje anestésico y el soporte respiratorio que se le dará al paciente durante la cirugía.
Tenemos también otro índice o otra escala que sería el índice de Charlson, que básicamente evalúa la gravedad de las comorbilidades y cada condición médica suma puntos, que podemos verlo en la tabla de la derecha. A mayor puntaje hay un mayor riesgo de mortalidad. Además, que eso no lo dice en la tabla, por cada década de vida, a partir de los 50 años, se suma un puntito extra. Ya por edad, a partir de los 50 ya vas sumando puntos de riesgo de mortalidad. Entonces, por lo menos, ¿qué es lo que más mortalidad o que más riesgo pone el paciente? Un cáncer metastásico, estar en VIH etapa SIDA, linfomas, enfermedad hepática moderada o severa, leucemia, cáncer. Y bueno, ahí tienen bastante y las pueden leer. De todas maneras, se las pasan las diapositivas por si quieren profundizar un poquito más en esta escala. Entonces, en la interpretación es muy parecida a la anterior. De 0 a 1 punto el bajo riesgo, 2 puntos intermedio, 3 puntos o más es alto riesgo. Entonces, ya con 3 puntos, ya tenemos un paciente quirúrgico con una alta mortalidad. Entonces, ahora imagínate un paciente con una metástasis, con un paciente SIDA, tiene el doble de puntos de lo necesario para clasificarlo como alto riesgo. Entonces, nos ayuda a darnos una idea de, de la complicación con referencia, o sea, refiriéndonos a la mortalidad que puede sufrir este paciente durante la cirugía. Ahí tienen la escala. Y, ok, esta es la escala que yo revisé, esta es la escala más importante. Esta sí es la que quiero que de verdad. La ASA es muy importante, pero esta lo es todo. La NSQIP es una escala que se utiliza tanto aquí en Panamá como en Estados Unidos. En verdad se usa en casi todos lados porque es una escala muy, muy completa. Es una herramienta que se basa en bases muy amplias de datos, que estima el riesgo de complicaciones quirúrgicas mayores, considera variables clínicas, demográficas, el tipo de cirugía, además que proporciona porcentajes de riesgos específicos para mortalidad y complicaciones mayores. Entonces, esto no te saca a mano. Hay una calculadora del propio el American College of Surgeons. La buscan, es gratis, me es bien sencillo de utilizar. Esto lo hice yo. Sé por lo menos algo que sí o sí la vamos a ver como mínimo 5 veces en la rotación de cirugía, una colecistectomía laparoscópica de emergencia. Todo lo vamos a ver, si no han rotado cirugía lo van a ver un montón de veces, es muy común. Entonces, ¿qué paciente puse yo que vamos a tener? Un paciente con 70 años, masculino, independiente en las actividades diarias, es un caso de emergencia para operar, y aquí viene el ASA, que fue el que les expliqué de primero. En el clase ASA, este paciente entra en ASA 2, es decir, enfermedad sistémica moderada. ¿Por qué? Ya, bueno, ahorita se los digo por qué. No está en terapia de inmunosupresión, no tiene ascitis, no tiene sepsis, no tiene ventilador mecánico, no tiene cáncer diseminado, pero aquí viene la parte del ASA. El paciente es diabético, con medicamentos orales, porque ahí puedes decir si quieres poner, o si, bueno, si el paciente usa oral o inyectable. Y además es hipertenso medicado. En este caso yo puse que el paciente estaba, ahí no lo dice, pero el paciente está bien controlado. Por eso es que le hice hincapié que es ASA 2, porque él tiene estas dos comorbilidades, pero están controladas. Y bueno, de resto no tiene insuficiencia cardíaca, no usa soporte de oxígeno, es fumador, eso también suma puntos. Es fumador, pero no tiene historia de POC, no está en diálisis, no tiene daño renal. Y abajo tienen la calculadora, eso sí es automático, nada más lo tienen que poner. Lo pueden poner en pulgadas, en libras, en centímetros o en kilos. Tenemos un paciente de 1,78 centímetros y de 91 kilos. No te da el IMC, no te lo da ahí mismito, pero bueno, es 28,7, es un paciente con sobrepeso, casi llegando a la obesidad. Y aquí vamos a ver el resultado de todo lo que nosotros vimos para este paciente, teniendo en cuenta que esto es para una colecistectomía laparoscópica de emergencia en este contexto. Entonces, ¿qué nos da la calculadora? Absolutamente todo. Nos da divididos las complicaciones que este paciente, según su estado de salud y sus comorbilidades que pusimos anteriormente, puede sufrir tanto durante la operación como después de la operación. Por lo menos, complicaciones serias, 4,2. Ese es el riesgo de nuestro paciente, cuando el average es de 1,7. Entonces, ahí te dice si está por arriba, por abajo, está en el promedio. Alguna otra complicación especificada también está alto, neumonía, complicaciones cardíacas, tromboembolismo venoso, sepsis. Por lo menos aquí tenemos también la probabilidad de riesgo de infección de sitio quirúrgico, vías urinarias, daño renal, readmisión. Si se dan cuenta, es el porcentaje más alto que tiene el paciente por su historia de comorbilidades. Tiene un 5,3% de probabilidades de ser readmitido. Muerte,
Y bueno, si necesita ir a cuidados de rehabilitación después de la cirugía. Además, si se dan cuenta, abajo te predice la cantidad de días hospitalarios que este paciente puede llegar a estar. Entonces, esta escala, para mí, es la escala más completa. Vi que en Estados Unidos se usa muchísimo esta escala también, porque realmente te da una idea muy, muy certera y como muy específica de las complicaciones que este paciente puede sufrir en nuestra cirugía. Y están todas las operaciones, o sea, hasta la amputación de un dedo, hasta una cirugía cerebral. Está en toda la lista de cirugías que se puede realizar, junto con el código que siempre tienen, que eso ya es internacional. Ok, a continuación vamos a hablar entonces un poco de la preparación preoperatoria en la cirugía bariátrica, que como hemos escuchado a lo largo del webinar va mucho más allá de solo calcular el IMC. Implica una estrategia integral cuyo éxito depende de educación, nutrición, ejercicio y ajuste farmacológico individualizado. Como primer punto, les tengo, no se pasa. Alguien ayúdeme ahí, por favor. Gracias. Ok. La educación del paciente sobre cambios postquirúrgicos. Esto es una parte clave porque consiste en orientar al paciente sobre el profundo cambio de vida que implica la cirugía bariátrica. Esto incluye entender la necesidad de modificar hábitos alimenticios, adherirse a la suplementación vitamínica de por vida y asumir el compromiso con el seguimiento médico regular y adaptar la rutina del ejercicio. Esta educación también incluye complicaciones, cambios emocionales y la importancia del apoyo familiar o grupal. Siguiente, por favor. Otra cosa súper importante es el plan nutricional preoperatorio. El cambio no solamente es después de la operación, sino que inicia también desde antes. Este enfoque es esencial para optimizar las condiciones metabólicas y reducir el tamaño hepático y facilitar la intervención. Se recomiendan las siguientes cosas: una dieta hipocalórica durante 2 a 4 semanas antes de la cirugía, alrededor de 1.200 a 1.400 kilocalorías, perdón, a no ser que haya una indicación específica, incorporar suplementos proteicos o shakes divididos en comidas en 4 a 6 ingestas diarias, y el día previo a la cirugía solo líquidos claros y al menos 2 batidos altos en proteína, evitando sólidos. Siguiente. En cuanto a ejercicio físico y control de peso previo, tenemos que el inicio o refuerzo de la actividad física regular previa favorece la reducción de riesgos y la recuperación postquirúrgica. Las recomendaciones científicas actuales incluyen priorizar ejercicios aeróbicos de bajo impacto, acumular al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado previo a la cirugía y también incorporar fortalecimiento muscular para preservar masa magra y mejorar la composición corporal, logrando una reducción de peso preoperatoria, aunque sea mínima. Y esto contribuye a disminuir complicaciones y refleja compromiso. Siguiente. También tenemos, siguiente, porfis. Siguiente. Siguiente. Ajá. Ya casi terminando esta parte, tenemos también el tema de la suspensión o ajuste de medicamentos, que la revisión y ajuste de la medicación es obligatoria antes de la cirugía, tomando en cuenta las características individuales del paciente. Por ejemplo, los antidiabéticos, la metformina debe suspenderse al menos 48 horas antes y se deben ajustar las dosis de insulina a la ingesta calórica que tenga el paciente en ese momento. Los anticoagulantes y antiagregantes se debe suspender: aspirina, clopidogrel, warfarina, rivaroxaban y otros anticoagulantes. Obviamente, dependiendo del anticoagulante, se debe suspender con más tiempo de antelación o menos tiempo de antelación, y suspender suplementos y fitoterápicos con efectos anticoagulantes al menos una semana antes. La gestión personalizada de la farmacoterapia requiere trabajo interdisciplinario, como ya hemos venido mencionando, endocrinológico, cardiológico, cirujano y farmacéutico, para minimizar riesgos perioperatorios. Gracias. Ah, sí, sí. Ok, como nos mencionó nuestro compañero Saúl, ya han implementado nuevos parámetros para definir más allá el concepto de obesidad que lo que antes conocíamos mediante el uso del índice de masa corporal.
Anteriormente nos basábamos en en el clásico exceso de adiposidad con el uso del índice de masa corporal, ya sea mayor a 30, y eso lo definíamos como obesidad. Esto fue adoptado en 1948 por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué tenemos en el 2025? El 14 de febrero de este año, la Comisión de Diabetes y Endocrinología de la revista The Lancet propone dos nuevos términos que buscan redefinir lo que antes conocíamos como obesidad. Ahora, ¿cuáles son estos conceptos? Dividimos la obesidad tanto en una parte clínica como preclínica. Ambas van a compartir que van a ser una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de adiposidad y complicaciones que pueden estar aunadas a esta. Ahora, ¿qué las va a diferenciar? Que en la obesidad clínica vamos a tener síntomas y signos de disfunción orgánica y o evidencia de daño orgánico. Por un ejemplo, resistencia a la insulina. Y algo también que está bien descrito es que haya una limitación en las actividades básicas de la vida diaria. En cambio, en la obesidad preclínica vamos a tener a este paciente con un fenotipo físico, una persona obesa, pero sin daño orgánico evidente. Ahora, ¿qué nos dicen los nuevos criterios? Si bien es cierto, no se desplaza el uso del índice de masa corporal y se sigue utilizando como una herramienta de tamizaje, se propone lo siguiente. Primero, cumplir con el punto A, que es la confirmación clínica del estado de obesidad, que ya puede ser por tres maneras. Una, por una medición directa, que esta, por ejemplo, puede ser utilizando un equipo de bioimpedancia, ya sea por la segunda opción, que es una medida antropométrica, por ejemplo, relación eh, cintura-cadera, más una medida de índice de masa corporal o simplemente dos medidas antropométricas independiente de lo que diga nuestro índice de masa corporal. Además de esto debe estar acompañada ya sea con el punto B o el punto C o con ambas. Estos son evidencia de función reducida de órganos y tejidos o las limitaciones de las actividades básicas de la vida diaria, de la vida diaria. Y aquí, a manera de resumen, tenemos obesidad preclínica, obesidad clínica, ambos índice de masa corporal mayor a 30 y comprobado por nuestras medidas antropométricas. ¿Qué lo van a diferenciar? Mecanismos fisiopatológicos. En la preclínica vamos a tener alteraciones celulares y alteraciones estructurales de órganos. En cambio, en la clínica vamos a tener ya disfunción y daño orgánico. Manifestaciones clínicas en la preclínica pueden estar leves o ausentes y en la clínica van a estar siempre presentes. Y lo importante, pilares de tratamiento y diagnóstico. En la preclínica vamos a buscar lo que es la prevención y en la clínica nos vamos a enfocar más en lo que es el tratamiento definitivo para estos pacientes. Bueno, yo les voy a hablar un poco de qué es la decisión multidisciplinaria. Y es que básicamente, como hemos visto a lo largo de la charla, llevar a un paciente a una cirugía bariátrica va mucho más allá de solamente calcular el índice de masa corporal. Aunque, como vamos a ver, como vemos aquí, el índice de masa corporal sigue siendo un criterio diagnóstico importante para clasificar lo que es la obesidad, pero sin embargo no tiene la capacidad de reflejar solamente por él la complejidad metabólica, psicológica y funcional de cada paciente. Entonces, la evaluación multidisciplinaria preoperatoria permite identificar factores que pueden influir en el pronóstico de lo que es la cirugía, como trastornos de la conducta alimentaria, resistencia a la insulina, alteraciones hormonales, deficiencias nutricionales o comorbilidades cardiovasculares. Entonces, el proceso de decisión debe incluir, como ya vimos, no solo una indicación quirúrgica, sino debe llevar también una evaluación de la preparación física y emocional del paciente para asumir los cambios que implican tener una cirugía de este tipo. Entonces, la cirugía bariátrica es una herramienta terapéutica, pero no funciona como solución de manera aislada. Es por eso que tenemos que tener una valoración integral que asegure que el paciente comprenda riesgos, beneficios y responsabilidades del procedimiento como tal. Entonces, en el rol del equipo
Se pasmó la doctora. Vamos a darle unos segundos. ChatGPT, please fix her Wi-Fi signal. Perdón, ya me escuchan. Welcome back, Alana. Welcome. Yeah, I'm sorry. Bueno, como iba hablando, el nutricionista lo que hace es que realiza una valoración completa de lo que es el estado nutricional del paciente, identifica deficiencias de micronutrientes, como se habló a lo largo de la charla, y educa al paciente sobre la alimentación pre y postoperatoria, porque no es únicamente importante la pre, sino la postoperatoria también. Después tenemos lo que es el psicólogo o el psiquiatra, que también se ha hablado a lo largo de la charla, que determina qué estabilidad emocional tiene cada paciente, qué motivación tiene y qué expectativas tiene sobre el tratamiento y qué capacidad de adherencia él va a tener. Detecta trastornos como depresión, ansiedad o, muy importante, trastornos de la alimentación como lo que es la bulimia, que puede interferir en lo que es la pérdida del peso y la adaptación del paciente a lo que es la cirugía. Tenemos también el endocrinólogo, que es muy importante ya que él estudia las causas metabólicas de la obesidad, la diabetes tipo 2, el hipotiroidismo, el síndrome metabólico, y esto lo que hace es que mejora la seguridad quirúrgica. Y por último, pero no menos importante, lo que es el anestesiólogo, porque él evalúa el riesgo anestésico, la función cardiorrespiratoria y las dificultades potenciales que se van a tener en la vía aérea a lo largo de lo que es el proceso. Entonces, este es un enfoque colaborativo que, como ya dije, y me he dado cuenta, no es un trabajo únicamente del cirujano, sino es un trabajo en equipo y funciona como la imagen que tenemos en el medio, un engranaje, una sinergia. Y es muy importante que cada persona comprenda su rol en lo que es cada procedimiento. Entonces, ahora les voy a hablar de qué es la individualización de la indicación quirúrgica. Y es que, como dije, la cirugía bariátrica no se aplica de manera uniforme a todos los pacientes con obesidad. Hay que manejar a cada paciente como un ente diferente, ya que cada uno tiene factores clínicos, metabólicos, psicológicos y sociales que, son diferentes entre ellos. Entonces, cada paciente debe ser evaluado como ya dije, un caso único, y se toman en cuenta cosas como el grado de obesidad y las comorbilidades, diabetes, apnea obstructiva del sueño, hipertensión, dislipidemia, antecedentes de tratamientos previos fallidos. Eso es muy importante, ya que puede darnos una idea de qué respuesta a la intervención va a tener el paciente. Edad biológica, el riesgo anestésico quirúrgico, que eso lo hablamos en el papel de lo que es el anestesiólogo, la motivación, la adherencia y el apoyo familiar social, que esto lo ve lo que es el psicólogo, el psiquiatra, y por último, el estado nutricional y posibles déficits preexistentes, como vitamina D, hierro, vitamina B12 y calcio. Entonces, este proceso de individualización lo que hace es que permite seleccionar el tipo de cirugía más apropiado para cada paciente. Y es muy importante que hagamos esto con cada uno, porque, como dice ahí, la indicación quirúrgica implica muchas cosas y no es igual en todos los pacientes. Entonces, ¿por qué es importante lo que es el consenso en el equipo? Y bueno, es que el consenso multidisciplinario es, como vimos en la imagen, el eje final del proceso de evaluación preoperatoria. Entonces, la decisión de proceder con la cirugía debe tomarse de manera colegiada. Y esto es muy importante. Se debe discutir la información aportada por cada especialista. Y entonces, este consenso lo que hace es que nos asegura una indicación quirúrgica que sea justificada, segura y personalizada, y que el paciente cuente con el acompañamiento integral antes y también después de lo que es el procedimiento. Entonces, además refuerza lo que es la comunicación entre los miembros de los profesionales, y evita que se tomen decisiones solos, pues. Y fomenta lo que es un modelo de atención centrado en el paciente, donde se prioriza la educación, el seguimiento continuo y la prevención de las recaídas. Ahora, para continuar, un pequeño caso clínico, un masculino de 42 años, administrador, casado, con obesidad desde la adolescencia y aumento progresivo del peso en los últimos 10 años. Refiere haber intentado múltiples estrategias para perder peso, incluyendo dietas hipocalóricas, ayunos intermitentes, programas de ejercicio supervisado y fármacos como Orlistat y metformina, sin lograr mantener una reducción de peso significativa. Manifiesta frustración, baja autoestima y limitaciones en su vida cotidiana por la dificultad para desplazarse y el cansancio al mínimo esfuerzo. Actualmente presenta ronquidos intensos, somnolencia diurna,
disnea de esfuerzo y dolor articular crónico en ambas rodillas. Estos síntomas interfieren con su trabajo y sus actividades diarias, lo que ha reducido su motivación para continuar programas de ejercicio. El paciente no fuma y no ingiere bebidas alcohólicas. Pesa 109 kilos, su talla es de 1,60 y el IMC es de 42,6, que lo clasifica dentro de obesidad mórbida. Siguiente, por favor. Siguiente perfil. Ajá. Como antecedentes personales patológicos, es un paciente con diabetes tipo 2, mal controlada, en tratamiento oral, con una hemoglobina glicosilada de 7,8%. Además, hipertensión arterial esencial, con unas cifras en promedio de 145, 150/90. Apnea obstructiva del sueño, de entre moderada a severa, confirmada por polisomnografía. Dislipidemia con un LDL en 170 y unos triglicéridos en 260. Y la artrosis de rodilla que le produce limitación funcional. Por todos estos antecedentes del paciente, sería clasificado como un paciente de riesgo ASA 3. Siguiente, por favor. En la evaluación multidisciplinaria tenemos por parte de nutrición un fracaso del tratamiento conservador durante más de 12 meses. Psicología, el paciente tenía una adecuada motivación hasta que no vio ningún resultado, pero no tiene trastornos emocionales ni ninguna contraindicación emocional. Siguiente. El endocrinólogo refiere que el paciente tiene obesidad exógena con síndrome metabólico y neumología, apnea del sueño con indicación de CPAP preoperatorio para el manejo de la vía. Siguiente. El cirujano, pues, dice que es un paciente candidato para manga gástrica. Y los criterios que sustentan la cirugía son los siguientes: un IMC mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado, fracaso documentado de tratamiento médico y dietético durante más de 12 meses, presencia de comorbilidades metabólicas, limitación funcional y articular importante, y una evaluación psicológica favorable y comprensión del proceso quirúrgico. Siguiente. La propuesta es una gastrectomía vertical laparoscópica, una manga gástrica. Los objetivos de la misma son reducir el volumen gástrico en aproximadamente un 80%, disminuir la secreción de grelina y facilitar la pérdida ponderal sostenida de peso. El pronóstico del caso, pues en 12 a 18 meses se puede esperar una pérdida de peso entre el 60 y el 70% del exceso de peso, una mejoría o remisión de la diabetes y la hipertensión y reducción en los episodios de apnea del sueño. Y una mejor calidad de vida para el paciente. Finalmente, consideremos los aspectos claves que se desprenden de esta conclusión, de esta presentación, perdón. Tenemos que la cirugía bariátrica debe entenderse como una intervención terapéutica integral y no como una solución estética o aislada, ya que su éxito depende de la selección adecuada del paciente, la preparación preparatoria y el seguimiento multidisciplinario continuo. El índice de masa corporal, aunque útil como herramienta inicial de clasificación, no es suficiente como único criterio diagnóstico o de elegibilidad quirúrgica, por lo que debe complementarse con la evaluación metabólica, funcional, psicológica y nutricional para determinar riesgo real y beneficios potenciales. La evaluación preoperatoria exhaustiva es imprescindible para optimizar las comorbilidades, identificar factores de riesgos, corregir deficiencias nutricionales, anticipar complicaciones y promover cambios conductuales esenciales para garantizar resultados sostenibles y seguros. Gracias. El abordaje multidisciplinario constituye el pilar central en la toma de decisiones, ya que permite la integración de perspectivas quirúrgicas, metabólicas, psicológicas, nutricionales y anestésicas, asegurando un plan individualizado y centrado en el paciente. La cirugía bariátrica ofrece beneficios clínicos significativos a corto y largo plazo.
incluyendo reducción ponderal sostenida, mejoría o remisión de comorbilidades metabólicas y respiratorias, así como un impacto positivo en la calidad de vida y funcionalidad del paciente. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, vamos a tomar unas respiraciones profundas. Hemos estado escuchando 55 minutos de charla, porque empezamos alrededor de las 7:05. Así que no es fácil resumir un tema como este. En los Estados Unidos, para hablar de obesidad, se reúnen una semana para hablar de obesidad. Vamos a respirar profundo. Para los que no están o están sintonizados, hay que aprender a estar presentes. Yo sé que tenemos hambre, ahora vamos a cenar, pero por respeto a los colegas, a los presentadores y a todos los que alguna vez ustedes van a estar en esta misma posición, vamos a estar presentes y vamos a escuchar. Voy a compartir mi pantalla, solamente quisiera dar algunas menciones. Just stay with me, si acaso vamos a estar aquí 10 minutos más. Creo que como todo médico, estando sentado en esta plataforma, nos tiene que llamar la atención que cada vez que hablamos de este problema, estamos tratando de, miremos el árbol, atacar los efectos, los problemas que ya surgieron, ¿verdad? Pero no estamos prestando atención suficiente a las causas. La obesidad, eso lo dije en clase, es la enfermedad más fácil de diagnosticar. Usted lo ve, tiene sobrepeso, el niño se ve gordito, mi tío está pasado de peso, ese se ve como un tanque, ¿verdad? Pero resulta ser la enfermedad metabólica más difícil de tratar, porque tiene tantas connotaciones y no solamente es una mala alimentación. Así que apelo a sus mentes. Esto es una enfermedad que toca a su mamá, su papá, su hermanito, su tía, su madrina, la muchacha que trabaja en su casa, los empleados que trabajan para sus papás. O sea, esto es una enfermedad que realmente es considerada como una epidemia. Y creo que no estamos haciendo suficientes esfuerzos para trabajar en la prevención. Y aquí es donde vienen estas intervenciones a nivel casero. Ustedes tienen que entender, ¿verdad? Y ahora les voy a volver a recordar que la obesidad predispone no solamente a enfermedades, sino a cáncer. Usted quiere que su mamá esté ahí cuando usted tenga su nieto, usted quiere que esté ahí cuando se gradúe de médico, o sea, y usted tiene pacientes obesos en la casa, o sea, eso es un factor de riesgo que ya ha sido diagnosticado y produce enfermedades inmunometabólicas. Bien, estamos presentes, ¿verdad? Parte de las cosas que me encantó que lo mencionaran, que la obesidad está teniendo otros tipos de nombres, ¿verdad? Los doctores hablaron de la obesidad preclínica y la obesidad clínica, pero cónchale, igual estamos hablando de un problema que ya está desarrollado. En los Estados Unidos esta enfermedad se conoce como ABCD, nada para memorizar, no es una mnemotecnia. Adipose Base Chronic Disease. ¿Qué significa esto? Que es una enfermedad crónica que probablemente pueda acompañar al paciente durante el resto de su vida. Si su primito de 7 años está gordito, probablemente estará gordito a los 15 años, probablemente estará gordito cuando se gradúa a los 18. Así que son términos que tenemos que manejar. Obesidad es una palabra, ¿verdad? Pero sabemos que es una enfermedad asociada a inflamación y es crónica, nos acompañará durante toda la vida. Me encanta que hablaron de todas las escalas de riesgo quirúrgico. Hay muchas formas de diagnosticar la obesidad, el IMC, la circunferencia, el perímetro abdominal, ¿verdad? Sí, también hay este tipo de escalas llamado Edmonton, sistema de estadificación de la obesidad, que consiste en tomar parámetros metabólicos tipo presión arterial, diabetes, apnea del sueño y ver, ¿verdad?, si hay daño a órgano blanco o qué tipo de discapacidades. Así que es un término que se debe manejar, estratificación de la obesidad de Edmonton. Y si mal no recuerdo, la doctora Raquel Moss con su equipo ahora mismo está tratando de publicar un estudio de estos. Seguimos. Por favor, miren ustedes me están viendo, ¿verdad? Ustedes están viendo la pantalla. Sí, Sí. doctora. Sí, doctora. Ok. La obesidad aumenta el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer al causar inflamación crónica, niveles anormales de insulina y hormonas y cambios en la microbiota, ¿verdad? Tipos de cánceres asociados, están casi todos aquí. Mama, colon y recto, endometrio, esófago, riñón, páncreas, vesícula biliar e hígado, que son casi, aquí están la mayoría de los cánceres más comunes en nuestra esfera. Seguimos.
La obesidad está relacionada a más de 65 enfermedades, ¿verdad? De todas las que puedan leer: sistema nervioso, demencia, cardiovascular, síndromes metabólicos, ¿verdad? Trombosis venosa, reflujo gastrointestinal por aumento de la presión intraabdominal, genitourinario, respiratorio, metabólicos, osteoarticulares, y sin dejar de mencionar enfermedades como la infertilidad, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad? Un paciente que tiene obesidad mórbida vive 15 años menos que el resto de la población. Gracias a Dios, Sech, no sé si se operó, se puso Ozempic, pero tenemos a Sech por 15 años más, de seguro. Pero si usted tiene un familiar, sépase que ese tío, ese papá, probablemente puede sufrir una complicación. Y la morbimortalidad lo lleva a vivir 10 a 15 años menos que el resto de la población. La obesidad es una enfermedad, está diagnosticada, tiene un ICD, aquí dice código 610 para la obesidad mórbida, es 66.01, por ende es considerado una enfermedad. Otras cosas que hay muchos marcadores metabólicos, pero todo incluye. Cuando usted, a veces el paciente dice, ay, yo estoy gordito, pero todo me sale normal. Todo me sale, sí, es cierto, a veces los marcadores están normales, pero solamente el hecho de ser obeso es un marcador de inflamación. Bien, cosas que mientras estábamos hablando, aquí le pregunté a ChatGPT, what do you think will be the future of treatment of morbid obesity? Y aquí Chatty me contesta, ¿verdad?, que siguen habiendo el pathway de los medicamentos para la obesidad. Pero quiero llamarles la atención porque vienen otras cosas. Ellos hablan de precisión, tratar de individualizar la medicina de la obesidad. ¿Como cuáles? Imagínense, genetic profile, gut microbiome analysis, metabolic phenotyping. Porque, no sé, a veces digo, no sé si desde la infancia tienes los marcadores, si eso se puede atacar de forma más temprana. Van a buscar, ¿verdad?, procedimientos metabólicos que sean menos invasivos, más reversibles, pero todavía están mencionando, ¿verdad?, que vamos a tener que recurrir a las terapéuticas quirúrgicas en el futuro, ¿verdad? Cosas que no han terminado de elucidar, ¿verdad? La regeneración y approaches biológicos, activación, de verdad, la grasa que tienen los obesos es inflamatoria y es diferente al resto de la grasa normal del resto del cuerpo. Pero en fin, aquí lo que dice que hay que mirarlo de una forma un poco más individualizada. Pero bien, la comida ultraprocesada sigue siendo una de las cosas más importantes que produce esta epidemia. Importante, doctores, entender que la grasa, esa grasita que aquí todos tenemos, aquí en la pancita, en los muslos, en los glúteos, en los senos, la grasa puede ser hiperplásica, aquí lo vemos hacia la izquierda, y puede ser hipertrófica. Como vemos aquí en esta mujer, la grasa hiperplásica tiende a acumularse en las mujeres, los muslos, ¿verdad?, y en la barriga. Y aquí te dice, aumenta la inflamación, aumenta, ¿verdad?, aumenta las proporciones de tejido subcutáneo, ¿verdad?, almacenas más tejido adiposo. Y que hay grasa que es hipertrófica, que también produce mayor inflamación, ¿verdad? No se acumula tanto, pero tiene esta grasa perivisceral a nivel abdomen. Así que es importante que la célula puede presentar hiperplasia o hipertrofia. Como vemos aquí, lo vemos de nuevo. Estas células, ¿verdad?, producto de ser estimuladas por disruptores hormonales o inflamación, van a adquirir características que no son normales. No es solamente que están, yo tengo mayor cantidad de grasa, es que la misma grasa ha cambiado su composición. Así que eso es importante de notarlo. Eso ya se ha medido, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el advenimiento de las drogas del GLP-1? Aquí dice, sé que estoy yendo un poco rápido, pero a nivel mundial han bajado las cirugías un 40%. Cónchale, eso es casi 50%. ¿Qué significa? Que la población está entendiendo de que quieren ir hacia una tendencia menos invasiva, quirúrgica, y quieren utilizar, ¿verdad?, algunas herramientas, como el tratamiento y los agonistas de la GLP-1. Bien, el doctor habló muy claramente acerca de la obesidad preclínica y la obesidad clínica, una es que nada más no tiene órgano, ¿verdad? Eso es importante. Y ya 3 para terminar, vamos por aquí. Ozempic. No creo que no haya oído hablar de esta famosa droga, que cuánto cuesta, que si la compró en Colombia, que si se la puso Khloe Kardashian, que cómo Adele perdió peso.
Ay, Dios mío, todo el mundo hablando de esta droga, si yo me puedo inyectar, cuánto cuesta esto, dame la receta, me lo voy a comprar de Colombia. Ozempic, calma el ruido mental relacionado con la comida, pero ¿cómo, doctores? ¿Cómo esta droga, análogo de la GLP-1, ya conocido como semaglutide, ¿verdad? Afecta esta sensación del hambre. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para educarnos y leer. Estamos presentes para leer la diapositiva. Dice, la GLP-1 es una de las hormonas más importantes producidas en el intestino cuando usted come. Ella actúa y tiene dos roles bien establecidos. Hace que el páncreas produzca insulina y después estimula al cerebro para que produzca saciedad y por ende disminuye la cantidad de la comida. Porque afecta, ¿verdad? Estos receptores se ligan a receptores que están en el intestino y que tienen que ver con el nervio vago, ¿verdad? Y producen este bloqueo. Entonces, aquí dice el diagrama, tú comes. Cuando tú comes, tu intestino comienza a liberar GLP-1, Glucagon-like peptide 1. Después, estos comienzan a liberarse dentro del tránsito, o sea, la sangre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estos receptores van a ir a bloquear la señal del hambre del cerebro. Lo que Ozempic hace, ¿verdad? Es que es como un placebo que mimics, o sea, imita la acción de la GLP-1, ¿verdad? Y esta acción no se destruye tan rápidamente, no se metaboliza. Por ende, causa la sensación de llenura. ¿Sí? Semaglutide can cause weight loss by causing people to feel full and therefore eat less. Pero ojo, los diarios ya están empezando a hablar de todas las interacciones y efectos adversos que esto tiene. Por eso es que el tratamiento de la obesidad debe ser individualizado. Así que, y bueno, para último, para no romper el ciclo, la inteligencia artificial para el control de la obesidad. ¡Wow! ¿Será que ellos, Optimus Prime, va a comprar la comida más saludable, la va a cocinar? O sea, ¿y cuántos tendremos inteligencia artificial disponible en nuestros hogares? Pero en fin, lo que aquí dice es que vienen nuevas aplicaciones, oportunidades y desafíos. Pero de nuevo, yo lo que veo aquí es una desconexión. O sea, que una computadora sea capaz de evaluarte el riesgo, ok, pero a nivel empático, ¿verdad? Un paciente obeso lucha con esta enfermedad todos los días, o sea, no sé cómo esta terapéutica guiada, porque lo que están hablando es de aplicaciones, ¿verdad? Que tú puedes meter información y puede predecir la obesidad, puede estratificarla, ok, muy bien. Segundo, ¿verdad? ¿Cómo puede, dice aquí, modelo cíclico de intervenciones personalizadas impulsadas por la inteligencia artificial? Ok, no sé, personalizada, no sé si le va a decir que haga Dorita BBL o que no sé dónde se va a meter, pero son cosas que a veces digo en nuestras esferas. ¿Qué tanta adherencia al tratamiento? O sea, ¿qué clase de contacto humano o cómo le va a dar seguimiento a esto? ¿Y cuántos tendremos acceso a este tipo de terapéuticas? Y por último, ella sugiere, no sé, no hace clic. Bien, aquí dice marco conceptual de los sistemas de apoyo. Así que bien, la obesidad es un tema sumamente interesante, nos va a afectar a todos, afecta a todo el mundo. Así que los felicito, doctores, no es fácil sintetizar esa información. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctora, yo más que una pregunta, disculpe, era como un comentario adicional que me gustaría compartir rápidamente, y es que, o sea, ya estamos avanzando, o sea, pasos firmes hacia decir que el IMC no es suficiente. Casualmente, en enero de este año, en 2025, salió en The Lancet de Endocrinology que había una nueva clasificación de obesidad donde se tomaba más en cuenta lo que viene siendo hacer la grasa visceral como tal por medio de bioimpedancia, DEXA, etcétera. Entonces, o sea, ya definitivamente estamos caminando hacia eso. Pues también tenemos el tema de por ejemplo, los fisicoculturistas que tienen IMCs enormes, pero tienen una grasa de prácticamente nada. Entonces, nada más era hacer como ese comentario. Claro, porque el IMC es una escala de peso. Si tú haces ejercicio y eres un bodybuilder y tú te montas en esa escala, o sea, el músculo pesa, pero eso no es indicativo, o sea, tienes masa muscular predominante, pero no significa que estás obeso. Así que sí, doctora, mire, si usted en algún momento se llega a ir a los Estados Unidos y hacer de que medicina de obesidad, consulta llena,
porque este tema toca a infantes, a niños, a adultos mayores, o sea, y nada, es un misterio para todos, es como lo que digo, no estamos encontrando curas como sostenibles para Alzheimer ni para los cánceres, pero nada, es un problema que afecta a todo el mundo. Yo no sé si usted está escuchando mi charla, si usted tiene una Coca-Cola en el escritorio, si usted se va a ir a meter una pizza de Leonardo, pero es lo que digo, trate su intestino como un jardín. Dejen de consumir tantos carbohidratos, o sea, no se puede estar tomando soda, no te pueden chupar tanto guaro. El guaro, ¿verdad? Es un agente inflamatorio. Díganle a sus pasieros que no se puede estar vaping marihuana, que vaping causes decreased cerebral blood flow, it makes you dumb. Así que como doctores, porque muchas veces, ay, pero doctor, eso me relaja, que si el CBD, que si o sea, doctores, ustedes son los embajadores de la información, así que lo dejo. Está asociado a tantas cosas, ay, doctora, ¿y entonces qué hacemos? Nada, volver a lo que era antes, tomar agua, comer vegetales, caminar, manejar mejor el estrés, dormir mejor y nada, mantener una perspectiva positiva a la vida. Les voy a dejar una tarea, Netflix. Blue Zones. Coño, pónganse a ver estas series de estas ciudades, ¿verdad? Donde la gente llega hasta los 100 clarito, clarito. Y traten de ver que no es que están haciendo cosas extraterrestriales. Se mueven más. Los abuelitos van al jardín, caminan por ahí, ¿verdad? Hacen sus oficios, se mantienen conectados, mantienen dietas limpias. Así que es súper interesante. Para mí, yo lo que digo, anhelamos vivir en un mundo sin tanta enfermedad y como médicos tenemos que ver cómo dentro de las especialidades que ustedes van a escoger hacen ese aporte con ese granito de arena. Así que gracias al doctor Saúl que ha estado encima de mí. Aquí estoy, doctor. No se hizo el viernes porque de verdad, ¿quién va a escuchar un webinar un viernes a las 7 de la noche? O sea, Dios mío, ilumínanos que por favor los exámenes más allá del 24 de diciembre no, o sea, si ponen exámenes 26, 27, doctores, la gente que se quiere ir para el interior no puede ir a pasar la Navidad con sus seres queridos, no estén poniendo exámenes el 2 de enero, traten de cram it para que todos puedan disfrutar con sus familias. Así que esto, bien, damos por terminado a las 8:18, a comer pocos carbohidratos y tomar agua.